Muy bien. Vamos con la segunda media mañana de este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial que estamos realizando aquí en el Auditorio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes. Un evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad, la Universidad de los Andes y la Fundación por la Vida, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Servientrega y Vía 40 Express. Les recordamos que pueden seguir la programación de este seminario y de otros eventos de la Semana de la Seguridad Vial en el sitio web www.seguridadvialbogotá.com y que este evento está siendo transmitido por streaming a través de esta página. Igualmente, los videos de las presentaciones están disponibles en la página de Facebook de la Secretaría Distrital de Movilidad, también están siendo transmitidos por Facebook Live y quedan en el repositorio de la página de Facebook de la Secretaría Distrital de Movilidad, que la pueden encontrar en Facebook como Facebook/Secretaría de Movilidad, y ahí pueden encontrar los videos de las presentaciones. Vamos a continuar con el siguiente panel. El siguiente tema es siniestralidad vial, un problema de salud pública, problemática y estrategias de mitigación. Este panel tiene una duración estimada de 1 hora y 10, 1 hora y 20 minutos. Participan en él Eugenia Rodríguez, asesora regional en seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, Víctor Manuel Rodríguez, de la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá, Chantal Parichon, presidente de la Liga contra la Violencia Vial de Francia, Mari Botajicio, directora de la Fundación por la Vida, Liga contra la Violencia Vial, y es moderado por el médico Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, de la Escuela de Salud Pública y también de Bloomberg Philanthropies. Vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados. Por favor, sigan. Un aplauso para ellos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y vamos a iniciar con una breve presentación sobre nuestros resultados en factores de riesgo en seguridad vial en la ciudad de Bogotá. Esto hace parte de la iniciativa de Bloomberg para la seguridad vial global. Vamos a presentarles los progresos que se han hecho en factores de riesgo de seguridad vial en la ciudad. Posterior a esto, Chantal va a hacernos una presentación y después procederemos al panel de seguridad vial y salud pública. Entonces, vamos a empezar. Esto es la Universidad Johns Hopkins y la Unidad Internacional de Lesiones hace parte, es uno de los entidades miembros de esta gran iniciativa, junto con otras muchas cuyos representantes están acá. Y en conjunto con la ciudad hemos trabajado en diferentes medidas de fortalecimiento de fiscalización, infraestructura y particularmente nosotros nos dedicamos, comunicaciones también, particularmente nosotros nos dedicamos a medir los factores de riesgo vial en la ciudad. Entonces, de esta manera, pues, las lesiones de tránsito en Colombia están en rumbo de convertirse en la primera causa de muerte externa del país, incluso más que los homicidios. Permítanme, haciendo esto. Como ven, entre el 2010 y el 2016 los homicidios se han ido reduciendo, pero realmente no hemos logrado cambiar la mortalidad vial. Las lesiones de tránsito en Colombia son la 7ª causa de años de vida perdidos. Cuando ustedes toman todos los años de vida perdidos y los acumulan por diferentes causas, ustedes pueden ver que las lesiones viales son la 7ª. Entonces esto nos demuestra el gran problema que implica en términos de salud pública las lesiones viales.
Entonces, la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global empezó en el 2015 para enfrentar la carga mundial de las lesiones globales. 1.3 millones de personas, la población de Irlanda entera, muere cada año por cuenta de las lesiones viales. Y este proyecto ocurre en 10 ciudades en el mundo, 3 en Latinoamérica y una de ellas, muy afortunadamente, es Bogotá. El trabajo que hacemos en la Unidad Internacional de Lesiones es en compañía del Grupo Sur de la Universidad de los Andes. En conjunto con ellos nosotros hacemos la medición de estos factores de riesgo cada 6 meses y por medio de estos factores de riesgo vemos qué es lo que está ocurriendo con el comportamiento de los bogotanos en términos de seguridad vial. De esta manera, nosotros hicimos estos estudios observacionales en 4 factores de riesgo: uso de casco, uso de cinturón de seguridad, consumo de alcohol al volante y exceso de velocidad. Y para esto hicimos un muestreo a lo largo de toda la ciudad. Ustedes pueden ver los puntos en amarillo: alcohol, dispositivos de retención y cascos en azul y velocidad en rojo. Nosotros pusimos equipos en conjunto con el Grupo Sur que iban midiendo estos factores de riesgo durante aproximadamente 2 semanas, cada 6 meses. Y con esto contábamos cómo progresaba la ciudad en términos de factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Empecemos con embriaguez. Embriaguez empezamos en el 2015 con 1% y terminamos con el mismo 1%. Realmente no hubo cambio. Los conductores de motocicleta en rojo en todas las ciudades en general tienen prevalencias más altas de consumo de alcohol. Empezaron con 1.5 y terminaron con 1. Como los números son pequeños, a pesar de que hay una reducción, esta reducción no es lo que en estadística se llama estadísticamente significativa. Es decir, realmente es una diferencia tan pequeña que no es importante, pero sí es de remarcar que empezamos y continuamos con una prevalencia muy, muy baja de consumo de alcohol. 1% está alrededor del estándar internacional. Entonces, este es un gran trabajo que venía haciendo las ciudades de antes y que continuó en el tiempo. Una llamada de atención solamente es, y después les contaré sobre esto más, es lo que ocurrió en agosto y septiembre del 2017. Si ustedes recuerdan, en ese mismo mes hubo múltiples protestas en la ciudad y nosotros, para nuestra medición de consumo de alcohol, necesitamos la presencia de la policía para que pare los vehículos. Y lo que ocurrió es que no teníamos mucha policía disponible porque ellos estaban trabajando con todas las protestas que hubo y las movilizaciones. Y lo que ocurrió es que, como el pie de fuerza era pequeño en los puntos de chequeo que habíamos puesto, los carros simplemente seguían derecho. Entonces, este es un llamado de atención y después les voy a mostrar otro resultado relacionado a esto, de que la presencia de policía y la fiscalización es importante, porque si no tenemos suficientes hombres y mujeres de la policía haciendo control, es muy difícil que podamos controlar estos factores de riesgo. Casco de motocicleta. Empezamos con esto realmente es uso correcto de casco. Casco de motocicleta utiliza el 100% de los bogotanos. Pero con respecto al uso correcto del casco de motocicleta, empezamos con 89% y continuamos con una prevalencia similar. Entonces, mantuvimos unas buenas tasas, pero todavía hay un espacio para mejorar. Ese 11% de bogotanos que no utiliza el casco correctamente tiene que empezar a utilizarlo. El 30% de las muertes en la ciudad de motociclistas ocurren solamente por lesiones del cráneo. Esto, por supuesto, ocurre por 2 cosas: uso incorrecto de casco y exceso de velocidad. El siguiente es el uso de alimentos restrictivos. Es un montón de barras que ustedes ven, cada una corresponde a cada uno de los meses y años, pero lo que llama la atención es el cambio en las dimensiones. Ustedes ven que los adultos que están adelante tienen tasas altas y de hecho incrementaron en el tiempo, y todos los que están atrás, sean niños o sean adultos, tienen tasas muy bajas. Esto, a pesar de que se incrementó en el tiempo, es un trabajo que tiene que profundizarse más, y no solamente por trabajo de la ciudad, sino trabajo a nivel nacional. Mejorar los estándares, la reglamentación de uso de cinturón de seguridad
trasero y de utilización de dispositivos de restricción para niños es fundamental para mejorar estas tasas que son pequeñas. Son similares a lo que uno encuentra en otras ciudades de Latinoamérica, pero aún así son pequeñas y son importantes mejorarlas. Y finalmente el más importante de todos, el exceso de velocidad. Ese es el factor más importante de todos, como ustedes escucharon ayer, entre otras cosas, porque no importa cuál factor de riesgo uno está hablando, si uno excede la velocidad, entra en la zona de riesgo y todos los otros factores de riesgo se vuelven, digamos, la magnitud del daño es mucho mayor. Y en esto Bogotá hizo un trabajo excepcional. Empezamos en 39% para todos los vehículos y 49% para motocicletas en 2015. Y a través de todo el trabajo que se hizo por parte de la Secretaría, esto se redujo de 39 a 20% y de 49 a 43%. Esa es la reducción más importante que ha habido en las 3 ciudades del continente en términos en las que están en la iniciativa, en términos de reducción de la prevalencia en velocidad. Y sí vimos, digamos, también esta reducción con los motociclistas. Una cosa importante, de nuevo, es mirar lo que pasó en agosto del 2017. Entonces, cuando uno correlaciona estos números con el número de puestos de chequeo de velocidad, uno encuentra que se hicieron, creo que fueron 3 o 4 en este mes, porque de nuevo la policía estaba en otras funciones por cuenta de las movilizaciones. Y entonces, ¿qué ocurrió? Inmediatamente los bogotanos empezaron a subir la velocidad. ¿Qué ocurrió luego? La Secretaría profundizó todo el trabajo de control de velocidad e inmediatamente esto se redujo y se mantuvo ahí desde entonces. Entonces, esto de alguna manera lo que muestra es el valor de la fiscalización en el trabajo de control de los factores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo más importante, que es el exceso de velocidad. Hemos visto un gran progreso en Bogotá y esperamos que la próxima administración lo continúe. De esta manera, el consumo de alcohol se mantuvo alrededor de 1% a lo largo del periodo de observación. Con elementos restrictivos encontramos una utilización alta de cinturones de seguridad en la parte delantera, baja en la trasera, a pesar de que se incrementó. De hecho, se incrementó alrededor del 2018 en los taxis, por cuenta de que se incrementó la fiscalización. Uso de elementos restrictivos en menores de 11 años y 5 años es limitado. En cuanto a cascos, 100% de los motociclistas utilizan el casco. No vimos grandes cambios en estos 4 años en términos de uso correcto de casco. Y el exceso de velocidad es realmente el gran ganador. Vimos una reducción del 39 al 20% en los 4 años de exceso de velocidad. Y lo importante también es destacar la gran relación que tiene con respecto a el trabajo que hace la policía. Así con esto los dejo y adelante, Chantal, por favor, con tu presentación. Luchar contra la violencia vial es aceptar de enfrentarse con uno de los problemas mayores de salud pública. ¿Qué pasa después del accidente? Porque no voy ahora a hablar de prevención, lo hacemos desde ayer y lo haremos más después. Es importante saber que en el momento del accidente, cuando todo bascula, cuando todo es un terremoto para la familia, ¿qué pasa exactamente? En ese momento, ¿qué van a decir los primeros que llegan en el punto del accidente? ¿Serán los bomberos? ¿Serán la policía? ¿Qué serán las primeras palabras? Pues esto se pondrá en la cabeza durante años y años las primeras palabras que pronunciaron las policías y los bomberos. Por esto falta formarles, porque nosotros siempre olvidamos. Cuando la policía para a un conductor, siempre la gente se enfada. Pero olvida que los policías son los que van a ser en los lugares del accidente. Son los que van a vivir un trauma enorme de toda la vida. Van a haber personas que mueren, niños que mueren.
y falta ayudarles. En Francia, que somos un país de bárbaros, cada día 20 intercepciones por la policía no se pasan bien, están insultados, están empujados. Son los mismos que después van a ayudar a las familias porque hay un muerto o un herido. Eso es insoportable. Pues falta saber, no son superhéroes, son seres humanos como nosotros. ¿Y qué tienen que hacer? Pues primero van a hacer lo que se llama el informe policial del accidente. Es importantísimo, es ver dónde son las huellas, es agrupar todos los testimonios. Esto va a servir después para la justicia. Eso va a hacer ganar tiempo a todas las familias. Importantísimo, dar el tiempo a ese momento, mejor que tener en la cabeza que los coches tienen que correr y coger la carretera. No, estopar la circulación y ver lo que está en el accidente. Y después hay un paso muy importante, el anuncio a las familias. Hemos conseguido prohibir el teléfono. En teléfono, los alcaldes, la policía, telefonaba a la familia diciendo: hay que venir rápido al hospital, su hijo o su hija se ha muerto. Imagínense las personas que cogen el coche para ver su hijo o su marido o su mujer muerto. ¿Cómo no se han muerto más yendo en este camino? Prohibir el teléfono. Pero falta también formar los que van a anunciar. Hace años vino aquí un coronel, Felipe Bartolo, que nos enseñó cómo hacía, porque hizo formaciones en la Gendarmería Nacional para que sepan cómo se anuncia, cómo son las primeras palabras. Si quieren ver, si se pueden ayudar con el francés, con amigos, he hecho una interview de él en nuestro sitio internet y él explica lo que se tiene que hacer. Este hombre ha formado policías para que lo hagan lo mejor posible. Después, ¿qué pasa? La justicia también es un problema. Es la primera vez para estas familias que están frente a la justicia. No han robado, no han hecho cosas malas antes, no saben lo que es la justicia y la van a descubrir. Y es un mundo aparte. Pues falta ayudarles. Nosotros hace más de 30 años hemos hecho un informe con el Ministerio de la Justicia para explicar lo que tenían que hacer o no hacer. Y lo hemos hecho también en muchas lenguas en nuestro sitio. ¿Qué se tiene que hacer después del accidente? Porque las familias no saben lo que tienen que hacer. Evitar el experto de los seguros, coger otro seguro. Es unas cosas muy prácticas. Pero en este momento falta que sea escrito porque el choque es enorme y las personas no pueden imprimir lo que se dice. Y después hay otro paso. Lo que hemos conseguido, una carta, un código para acoger las personas en los hospitales, que haya una sala especial para la familia, que haya una persona que les informe lo que pasa en la urgencia, un poco de humanidad en estas primeras horas. Lo hemos conseguido, pero aún no sé si en todos los hospitales de Francia existe. Y luego, falta saber, porque es un problema enorme, de ayudar a trabajar muchos de nuestra sociedad. Y después, la justicia. La justicia que en nuestro país es lenta porque pobre. Falta personas, falta dinero y las personas esperan. Por esto pedimos nosotros en los coches que haya, por ejemplo, la caja negra, porque aún de tener una persona herida, falta que dicen, yo no era el culpable, falta pruebas. Con esta caja negra se pudiera decir, yo no era el culpable, que los constructores que solo se preocupan de la velocidad del motor, que nos ponga cosas para ayudarnos.
la caja negra, por ejemplo. En el tribunal hay que evitar las provocaciones de lo que están, porque a veces hay la familia y los que están provocándolos. No se puede aceptar. Una mejor justicia es muy importante, porque después la gente tiene que aprender a vivir de otra forma. No pueden quedarse en el tránsito de víctima. Falta que se construyan de otra forma. Falta que aprendan a sobrevivir. Nosotros, todos, tenemos que ayudar. Hablamos de economía, porque los lobbies siempre nos dicen, bajar la velocidad, pero vamos a perder dinero, el tiempo para ir a trabajar. No podemos. Hablamos de economía. En Francia, la inseguridad vial nos cuesta a todos 50 millones de euros cada año. Y los que van a pagar las multas con los radares que salvan la vida, llaman a los radares huchas, pompas para coger la plata. Y por año casi 1 millar de euros. ¿Ustedes pueden ver la diferencia entre 50 y 1? La carretera es la primera causa de muerte de la juventud, la primera causa de muerte en el mundo del trabajo. En Francia, 6 millones de días perdidos pagados por la seguridad social, porque hubo un accidente yendo al trabajo. Pues esto lo pagamos todos y es economía. Como no se interesan a la vida, que se interesan a la plata, pues hablamos de plata. Hay soluciones y lo sabemos, las conocemos. Las asociaciones son aquí para proponerlas. Ya veo que está terminando el tiempo mío, pues siempre la misma cosa. Estamos aquí para decir que la primera cosa es respeto a todos, a los otros, abandonar el individualismo. Somos aquí todos para hacer que mañana no sea igual. Muchas gracias. Gracias, Chantal. Y para dar inicio al panel sobre salud pública y siniestralidad vial, creo que es bien importante este panel porque muchas veces no vemos al sector salud involucrado en este tipo de asuntos intersectoriales. No solo pasa en seguridad vial, sino pasa en otros asuntos que cruzan diferentes sectores, y creo que no hay nadie mejor que Eugenia Rodríguez de la Organización Panamericana de la Salud para que nos cuente un poco sobre seguridad vial y salud pública y por qué es tan importante y por qué hay que tratar el problema de seguridad vial como un problema de salud pública. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Nosotros de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de Salud, desde 2004 colocamos este tema de una forma bastante prioritaria en nuestra agenda. El Día Mundial de Salud de 2004 fue dedicada al tema de la prevención de las lesiones de tránsito y desde entonces, en los últimos 15 años, estamos trabajando muy de cerca en el problema de una forma intersectorial. ¿Y por qué eso es considerado un problema de salud pública? Nosotros tenemos monitoreado las causas de mortalidad por todos los grupos de causa. Es una de nuestras tarefas importantes, medir quiénes son las personas que fallecen. Y lo que vimos es que tenemos avanzado mucho en cuanto a salud pública de proteger, por ejemplo, nuestros niños con los avances del control de las enfermedades transmisibles, con uso de vacunas, con toda la atención primaria a la salud. Pero observamos que después de los primeros 5 años de vida, donde se ha una inversión muy grande en servicios de salud, en vacunas, en prevención de transmisibles, empezamos a perder nuestros niños por serem vítimas de lesiones en el tránsito. Y en muchos de nuestros países, aquí en las Américas, la principal causa de mortalidad desde 5 años hasta 30 años son las lesiones en el tránsito. Eso nos genera cada vez más de trabajar en el tema en conjunto con todos los sectores responsables por la prevención de las lesiones. Y también, como mencionaste, Andrés, en tu
charla é que uma das primeiras causas de los anos potenciais de vidas perdidos, quando menciono a principal causa de 5 a 30, se vamos fazer esta avaliação de anos potenciais de vida perdido, em la maioria dos países está entre as primeiras causas, como é a situação que tu mostraste para Bogotá. E paralelo, temos todo o impacto emocional que falava Chantal, e temos impacto econômico, custo previdenciário em nossos países, e somando a tudo isso, nós temos o tema de las pessoas que são heridas. Conhecemos muito melhor, em termos de número, qual é a mortalidade, mas conhecemos aún muito pouco o número exato de pessoas que estão heridas. Temos estudos que nos mostram que, em média, para cada pessoa que ha falecido, temos 70 pessoas heridas em média. Então, isso é o que representa. Representa uma demanda muito importante para nossos serviços de saúde. Não temos que, enquanto saúde pública, temos que atender estas vítimas, e isso é todo custo para a atenção pré-hospitalária, para a atenção hospitalária, para os custos de reabilitação, impacto muito grande em los presupuestos de nossos ministérios de saúde, em nosso presupuesto para a saúde de nossos países. E se vemos o perfil das vítimas, é outro tema. O que significa isso em termos de lesões? Nós temos, aqui em Colômbia, por exemplo, o último dado que nós analisamos, de 84% das pessoas que faleceram, dados de 2016, em Colômbia, são o que chamamos os usuários vulneráveis, os que estão fora dos veículos. São os peatones, os ciclistas e os motociclistas. E quando vamos a ver o perfil esses usuários vulneráveis são muito mais vulneráveis também a sofrerem múltiplos traumas. Então, o custo, são pessoas que se quedam por muito mais tempo em nossos hospitais, em nossos serviços de saúde, e de muita gravidade, todo o custo para prótese, lesões na cabeça, toda a demanda de discapacidade. E queria ressaltar que, quando falamos de los usuários vulneráveis, estamos falando também de grupo populacional que, em geral, são das camadas de baixo e medianos ingressos. E estas pessoas são as pessoas que têm muito mais dificuldade de aceder a serviços de saúde, de llegar a los serviços de saúde, de ter uma reabilitação de boa qualidade. Os serviços de reabilitação, na maioria de nossos países, temos uma deuda muito grande de promover reabilitação. Então, muitas vezes, deixamos pessoas que são as que não têm acesso a serviços de saúde, que não têm acesso a bom serviço de reabilitação. E já vêm de uma camada, como mencionei, de baixo ingresso. Isso nos hace, evaluamos que perpetua como ciclo de pobreza e de inequidade em nossos países. E tudo isso somado, Chantal já mencionado, todo o que vai representar também em termos de enfermidades, do problema de saúde mental, a depressão, o suicídio e todas estas consequências da dificuldade de ter como viver e aprender a viver de outra forma, como tu mencionaste, quando se perde uma pessoa cercana, familiar, amigo, uma pareja. E como manejar tudo isso? Isso também genera uma demanda nos nossos serviços de saúde, isso também é nossa responsabilidade de atender o ponto de vista emocional de los familiares que perderam e de los amigos, de las pessoas cercanas que perderam algo. Então, por tudo isso, estamos cada vez mais trabalhando muito nesse tema, sendo advocacia para melhorar todas as condições que podem proporcionar uma mobilidade segura para todos. Gracias, Eugenia. Y gracias por eso, porque aquí no hemos hablado de EPS, no hemos hablado de hospital, realmente estamos hablando de los otros aspectos de la salud, de toda esa relación intersectorial que tiene el sector salud con otros sectores de la sociedad y que, digamos, generan esta gran carga de enfermedad, la mortalidad, la morbilidad, los problemas emocionales y digamos, el impacto a las víctimas y a quienes cuidan a las víctimas. En seguridad vial, y yo ahorita presenté los factores de riesgo. Digamos que la Organización Mundial de la Salud tiene muy claros cuáles son los principales factores de riesgo. ¿Quieres hablar un poco acerca de cuál es la aproximación de la OMS al respecto?
Sim, creio que complementando o que tu apresentaste de los fatores de riesgo, nós outros trabalhamos muito com o tema de la velocidade, do álcool como fator de riesgo e os outros fatores que tu mencionas, entendendo como fatores protetores, uma vez que ocorre uma lesão, o uso de casco, de cinturão de segurança, transporte seguro de niños, vai proteger e evitar que as lesões sejam mais graves. E exatamente corroborando com tua apresentação, quando tu mencionas o que significa como riesgo a velocidade. Volvendo um pouco de lo que mencionava, que quando hacemos uma análise, usando dados de Colômbia, que 84% das vítimas são usuários vulneráveis, é muito claro de fazer a relação que peatão não há outra forma de falecer peatão se não é vítima de uma pessoa que está conduzindo em excesso de velocidade, seja veículo, seja veículo pesado, veículo leviano ou uma motocicleta. Mas não há outra forma se não se respeitam os limites de velocidade, não vamos ter uma pessoa lesionada, não vamos ter peatão que vai falecer. E os dados de Colômbia de 2016, que temos aí quase 7.200 mortes em Colômbia, nós outros temos que uma porcentagem de 26% foram peatões. E isso significa, em números absolutos, 1.800 pessoas que faleceram em Colômbia por excesso de velocidade, por uma falta de respeito aos limites de velocidade ou por uma falta de que os limites estejam estabelecidos de forma correta e que isso esteja sendo cumprido. E como trabalhamos? Trabalhamos de recomendar que os limites de velocidade nas áreas urbanas sejam de 50 km por hora e que nas áreas escolares sejam mais baixos. As áreas escolares, as áreas residenciais sejam de 30 km por hora. Porque, de igual maneira, se falamos de mortes de peatones, se vamos à porcentagem de mortes de ciclistas em Colômbia, temos 5% que faleceram, de todas as pessoas que faleceram foram ciclistas. Isso, em número absoluto, são 360 ciclistas que faleceram. Que é igual ao peatão, o ciclista está totalmente vulnerável e é uma vítima da falta de controle de velocidade. Os motociclistas este país, onde a frota de motocicleta supera a frota de veículos de 4 rodas, nós outros tivemos 52% de los que faleceram aqui foram motociclistas, que também está muito relacionado à velocidade. É veículo extremamente frágil, onde o condutor ou o passageiro está totalmente desprotegido. Então, também é outra vítima da velocidade. Também são veículos extremamente frágeis e que podem mobilizar-se em alta velocidade. E convivem com veículos pesados, convivem muitas vezes em uma situação onde os veículos grandes, como os buses, como os caminhões, muitas vezes têm pontos cegos que não podem ver esse usuário, não podem evitar muitas vezes uma colisão. E se combinamos isso com uma alta velocidade, seguramente é uma das grandes causas deste número imenso de ter 84% das pessoas fora de los veículos. São os que estão desprotegidos e são as principais vítimas desse excesso de velocidade. Então, essa recomendação de invertir em controle de velocidade, de baixar o limite de velocidade e fazer cumprir as leis. Outra avaliação que hacemos em nossos informes, que muitos países avançaram, têm melhores leis que seguem muitas vezes nossa recomendação de ter boas práticas de leis, pero aún há muito pouca inversão de controle de velocidade. Quando perguntamos a los países para dar uma nota de 0 a 10 a 30 países que participaram de nosso informe, nenhum país afirmou de uma nota acima de 8 em controle de velocidade. Então, é tema que há que invertir muitíssimo se queremos cumprir as metas que estabelecemos aí de diminuir a metade a mortalidade ao final da década em 2020. Se não trabalhamos velocidade, se não invertimos em velocidade, seguramente vamos seguir assistindo a essa dura e triste realidade. Mil gracias, Eugenia. Y fundamental entonces ese mensaje. Hay que invertir en velocidad para poder alcanzar los objetivos de 2020
de reducir a la mitad la mortalidad por lesiones de tránsito. Y como estaba diciendo, nosotros en salud pública nos dedicamos siempre a este diálogo, digamos, multisectorial, y a veces hablamos bastante de los factores de riesgo de diferentes condiciones, en el caso del cáncer de pulmones, de tabaquismo, en el caso de las lesiones viales, entre los factores de riesgo, pero hay otras acciones que son importantes y que tienen efectos en la salud ulterior. Y es, digamos, y Bogotá tiene una experiencia muy especial después de la alcaldía de Antanas Mocus en temas de cultura ciudadana. Entonces yo quisiera que Víctor de la Secretaría Distrital de Salud nos contara un poco estas experiencias en términos de cómo a través de cultura ciudadana podemos contribuir junto con otras medidas a mejorar la seguridad vial de la ciudad y el país. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Soy de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Cultura Ciudadana, y efectivamente lo que nosotros hacemos es explorar los factores culturales asociados con la vida de la ciudad, en este caso particular con los temas de movilidad. Para ello nosotros contamos con un instrumento de recolección de información que en este momento cuenta con 9 aplicaciones y que es un instrumento muy robusto que nos permite monitorear las distintas conocimientos, actitudes, emociones y prácticas de los bogotanos y bogotanas respecto a una serie de problemáticas de ciudad, entre otras la movilidad. La encuesta se llama la Encuesta Bienal de Culturas, ustedes pueden consultarla en la página web de la Secretaría y es robusta no solamente por la representatividad, sino también porque pueden desagregar la información en localidad, sexo, estrato socioeconómico y ¿cuál es el cual? La edad. Sí, gracias. Por la edad, se me olvidó. Entonces, ahí nosotros empezamos a identificar una serie de problemáticas complejas y también maravillosas. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, que de 2015 a 2017, con todo el ejercicio que hemos hecho en nuestra administración del alcalde Peñalosa y con la orientación del alcalde, del secretario de Movilidad y la secretaria de Cultura, hemos aumentado en 4% las personas que afirman desplazarse en bicicleta por la ciudad. Por otro lado, también hemos aumentado el número de personas que practican bicicleta en la ciclovía, lo cual de alguna manera nos permite vincular los temas culturales a los temas de salud en un sentido expandido. Es decir, nos interesa muchísimo que en esta perspectiva de visión cero aumentemos formas de movilización que provoquen maneras sostenibles de pensar la salud con energías limpias, con actividad física. Nosotros, sin embargo, también hemos identificado un aumento importante en las conductas reportadas por los bogotanos respecto a estos nuevos fenómenos como el uso de la bicicleta. O sea, el 4% también ha implicado aumentar una serie de prácticas y comportamientos que de alguna manera están poniendo en riesgo la vida, sobre todo para los usuarios o los actores viales más vulnerables, que son las motocicletas, las bicicletas y el peatón. Para ello nosotros, a partir de esto, ubicamos un gran principio que es también la orientación del alcalde, y es que pensar la cultura ciudadana como un ejercicio de corresponsabilidad y no solamente como acciones que hace la administración distrital, ¿cierto? La cultura ciudadana no es solamente hacer campañas, sino es un trabajo corresponsable con la ciudadanía para poder colectivamente resolver un problema. A partir de eso nosotros identificamos que con respecto a la movilidad hay como dos grandes relatos y formas de actuar que marcan de alguna manera los comportamientos viales. Uno es como la ausencia de empatía, es decir, el no estar
pensando en el otro y pensar en el cuidado de la vida de otro y la de uno mismo, y una actitud, digámoslo, antipática con respecto a la movilidad, porque de alguna manera, pues, todos cuando dicen voy a salir, dicen, uy, pero, o sea, frente a la movilidad como una situación de ciudad, hay una actitud antipática. Pero el momento de estar en la vía, la actitud es poco empática, porque un problema colectivo se intenta resolver de manera individual. Por eso nosotros hemos planteado un par de estrategias que lo que nos permiten es tratar de mejorar y elevar los niveles de empatía, de tal forma que al ser más empáticos podamos tener una actitud menos antipática hacia la movilidad de la ciudad. En ese sentido, lo que siempre hemos planteado es solución de problemas de manera colectiva. La primera experiencia fue la que hicimos con el problema de las intersecciones viales, que era asumir la intersección vial como una pista de baile, en donde teníamos que bailar juntos y por lo tanto había que aprender a bailar en la intersección. Esa estrategia la llamamos Dale Ritmo a Bogotá y la usamos mucho alrededor de temas de cultura masiva y cultura popular, y es que estar en la intersección es como bailar el meneadito, de tal forma que si usted hace mal un pase, pues se dañó todo el baile, o sea, entonces usted tiene que parar, usted tiene que dejar que el otro pase, y de alguna manera a través de eso la ciudad empieza a bailar. Nos interesaba sobre todo el cuidado de la vida y nos interesaba sobre todo el ritmo, pero nunca la velocidad. Nunca prometimos que lo que iba a ser la estrategia era que usted iba a llegar más rápido a su casa, aunque si se plantea el ritmo bien, si usted baila bien, pues le va mejor en la vía. La estrategia fue muy interesante, nosotros la realizamos en puntos donde se registran altos niveles de bloqueo de la intersección, y fue interesante porque el principio era que cuando usted llega a la intersección y la bloquea, el sistema de luces, que es el regulador externo de la conducta, desaparece, porque usted está en verde, pero está parado y no se puede mover. Y lo que planteamos era también, en un sentido muy discotequero, es que los usuarios trabajaran con el sistema de luces del carro para que le pudieran decir al otro, no me voy a pasar. O sea, cuando el regulador externo colapsa, porque lo que es rojo es verde y lo que es verde es rojo, lo que hacíamos era restituir el orden de tal manera que la persona prendiera las las estacionarias, y le hiciera saber al otro, espérate un segundo, no nos podemos mover porque si no perdemos el ritmo. Sin embargo, identificamos una cosa muy grave, y es que en los bloqueos de la intersección, peatones, motociclistas y ciclistas seguían moviéndose entre los carros, de tal manera que el riesgo a la vida aumentaba. Hicimos experimentos, fue súper, teníamos un maestro del ritmo, no un regulador externo, que le enseñaba a la gente a bailar en la intersección. Le decía, cuando hagas esto, para así, o sea, le enseñaba los pasos del baile en la intersección. Nos fue muy bien, nosotros disminuimos casi en 40% el bloqueo de intersecciones, en algunos casos quedó instalada, y en algunas zonas de la ciudad quedó instalada la conducta de prender las estacionarias para informar de que no me voy a pasar, tenemos que esperar, porque ¿qué empezó a pasar? Parabas, prendía las estacionarias y el de atrás decía, no, pues ahora este paró, y entonces se adelantaba y seguía. La otra experiencia, ya para terminar rápidamente, la otra experiencia es si la cultura ciudadana entiende a la ciudadanía no como objeto de intervención, sino como sujeto que lidera los cambios culturales que le afectan, nosotros empezamos a orientar todas las estrategias para identificar, estos obviamente son estudios de caso, y en una ciudad tan grande yo no puedo garantizar que estuvimos en todas las intersecciones viales de Bogotá.
Sin embargo, el segundo experimento que hemos hecho con la Secretaría de Movilidad es el experimento alrededor de la bici. ¿Por qué la bici? Porque, pues, por lo que he dicho, porque tiene varios niveles de salud pública agregados, y en segundo lugar porque podemos identificar organizaciones sociales de manera más clara que con los motociclistas. ¿Sí? Me explico. Uno puede ver que hay gente que dice, yo quiero hacer esto, unámonos para que nos vaya mejor con la bici. De acuerdo con eso, nosotros tenemos un programa que es el programa de fomento y un portafolio distrital de estímulos a la cultura ciudadana. ¿Qué hacemos con ello? Reconocemos iniciativas de la ciudadanía que en ocasiones son profundamente inteligentes y de innovación social, mucho más elaborada porque están viviendo la situación, y los convocamos para que presentaran iniciativas. Tenemos 4 iniciativas, una que tiene que ver con la mujer, porque por ejemplo, si bien aumentamos el 4% en el uso de la bicicleta, de ese 4% solo el 3% aumentaron en mujeres, aumentó más el uso en hombres. Entonces hay que proteger no solamente la vida, sino proteger que las mujeres puedan ejercer su derecho y que puedan expresarse con todas libertades en la calle. Otras que tienen que ver con otros temas alrededor de la bici, pero la que más me interesa es la de volver de nuevo a una estrategia de cultura ciudadana que nos ayude a que todos aprendamos juntos a estar en el espacio. Es decir, esta estrategia, una de las becas, lo que apunta es a procesos de aprendizaje colectivo en el cual todos nos movemos en el espacio público en condiciones de empatía y simpatía. Es decir, cuidamos al otro, nos cuidamos nosotros, y simpatía porque no queremos ver, en la medida en que no aumente la simpatía hacia la movilidad, las relaciones empáticas van a ser muy complicadas. En ese sentido, estamos en este experimento, no estamos avanzando, y ya cuando salgan los resultados, con mucho gusto nosotros les haremos conocer cómo nos fue, pero ha sido una experiencia realmente maravillosa que hicimos con la Secretaría de la Movilidad, y en este momento está, todo fue público, todo fue por concurso, inclusive el afiche, hicimos concurso público para que los mismos usuarios de la bicicleta pudieran definir cuál era la imagen que querían que más lo representara. Esas son como las 2 experiencias. Hay una cosa que sí quiero resaltar, y es que por conducta reportada nosotros miramos también los comportamientos de los ciudadanos. Entonces, una cosa es, ¿usted se pasa el semáforo? Una pregunta. Y otra, en el último mes usted ha visto personas pasarse semáforo. Eso es muy interesante porque nos permite que la misma ciudadanía reporte la conducta a través de la encuesta, y nos preocupa que alrededor del 87% de los bogotanos también ha visto que los usuarios de la bicicleta no respetan su carril y se van a otros carriles, y los peatones no respetan el carril de la bicicleta, etcétera. Y estamos en este ejercicio de aprendizaje mutuo y colectivo. Mil gracias, Víctor. Y muy importante porque, entre otras cosas, uno de los grandes problemas del mundo hoy en día son problemas de acción colectiva que dependen de acciones individuales, ¿no? Y eso incluye el cambio climático y también la seguridad vial. Y para pasar un poco desde el sector gobierno hacia el sector de la sociedad civil, quisiera que Chantal nos contara, presidenta de la Liga contra la Violencia Vial, nos contara un poco la experiencia de la sociedad civil y cómo, digamos, cuáles son esas experiencias internacionales que han reducido las muertes viales desde la sociedad civil. Sí, con el micro mejor. Pues se puede ilustrar inmediatamente con Mari, porque me viene, no lo había previsto, pero usted preguntándome, digo, es el mejor ejemplo. Una asociación, cuando se cree en un país, tiene que primero
ver a los expertos, los especialistas, investigadores de todos los dominios, todos, economía, medicina, justicia, todo, la policía. Yo tengo un grupo de 30 personas creado en 2004 y trabajo con ellos. Esto permite trabajar temas, trabajar con ellos y después nos transformamos en una fuerza de proposiciones. Y son legítimas las proposiciones que hacemos. Somos reconocidos por los medios, nos escuchan siempre, son centenas de interviews cada año, siempre explicando, porque los medios falta saber que es una fuerza para nosotros. Van a intentar hacer la información gratuita, que el Estado no hace, pero permanente, todo el año. Bien. Después los políticos, sabiendo que somos legítimos, nos ayudan, nos escuchan. Esto es muy importante. Y la primera vez que conocí a Marie fue un siglo más, ¿no? Casi. 2007. Vino a la facultad a verme y me explicó lo que pasaba en Colombia. Y claro, quería hacer una asociación. Y ella decía, ¿cómo hacer? Pues el resultado es aquí. Yo le di lo que podía decir, lo que había vivido yo, lo que había vivido con España, y sabíamos que, primero, falta convencer a los que están alrededor, las instituciones, ver lo que se puede hacer un seminario nacional, internacional. ¿Y qué hizo Marie? Trabajar con la universidad, con Juan Pablo, que hablamos siempre de él, que es normal. Y hizo un seminario. Yo vení con personas de Francia, los delegados interministeriales de Francia, Cécile Petit, Rémi Hetz, que era un magistrado muy conocido, que ahora es el fiscal general de Francia. Personas que aceptaron venir porque había Marie, porque había una persona que sabía de lo que iba a hablar. No era una institución que se desplazaban para viajar en el avión. Yo soy una institución y buenos días, señor institución. Eso no. Era Marie que estaba aquí trabajando con los que estaban interesados en su país. Por esto, en investigación. Hay dos aquí que han venido de Francia y uno que siempre está viniendo porque vamos aprendiendo con vosotros. Yo esta mañana con las ciudades tenía las orejas de Jumbo, el elefante. Aprendí muchísimo. Y el intercambio de buenas prácticas nos enriquece a todos. No sabemos todo. Aquí sabéis mucho. Por esto, necesario crear asociaciones, hacer una alianza fuerte y empujar a los que están durmiendo. Hay muchos que duermen y falta que se despierten un poco. Y además, falta enfrentar los lobbies. Son los de la velocidad, los constructores, los que nos venden alcohol. Hay una cantidad enorme, los que nos venden el teléfono que gastamos en los vehículos. Falta enfrentarlos. Los políticos estáis un poco así. Nosotros no, la palabra libre. Por esto, el mejor ejemplo que podemos hacer, unir nuestras asociaciones para que el templo de lo que no se mueve está un poco sacudido. Muy gracias, Chantal. Y sí, efectivamente, es fundamental esa unión y contar con voces líderes como las de Mary. Mary es directora de la Fundación Por la Vida, Liga contra la Violencia Vial. Y tenemos 20 minutos más. Quisiera que de pronto nos contaras un poco, Mary, cómo es la atención a las víctimas de tránsito en Colombia, cómo ha cambiado, digamos, cuál es el diagnóstico hoy, pero también cómo ha cambiado en el tiempo y asimismo cómo podemos continuar mejorando en esto. Andrés, antes de responder a tu pregunta y para reforzar el tema de salud pública, los traumatismos en hechos de tránsito son tan de salud pública que hablan de deformación del rostro, mutilación de miembro,
trauma craneoencefálico, cuadraplegia, hemiplegia. Seguramente acá no nos vamos a ganar el premio Nobel a la inmunología, pero todos sabemos cuál es la vacuna contra los traumatismos en hechos de tránsito y se llama reducir la velocidad. Es la única vacuna, no sé si nos vamos a ganar el premio Nobel por eso. Tan así es que en Colombia la primera causa de consultación en los hospitales públicos del país, donde hay menos probabilidad de ascenso social, donde hay más pobreza, donde cada vez abrimos más la brecha de esa pobreza, son los niños en moto que consultan por traumas craneoencefálicos. Es un episodio que a mí me duele mucho comentar, pero lo voy a hacer para ilustrar con un ejemplo. Todos aquí recordamos la tragedia de Fundación, esa tragedia que removió las conciencias de los colombianos y de las autoridades por un minuto. ¿Cómo fueron transportados esos niños desde Fundación hasta Barranquilla y hasta Santa Marta? Cuando el Estado no pudo prevenir, porque es que la mejor manera de atender las víctimas es evitarlas. Entonces, esos niños fueron trasladados en ambulancias, sin puertas, por infraestructuras totalmente inhumanas y con el clima que nosotros conocemos. Aquí hemos hablado mucho de los niños, hemos hablado mucho de educar a los niños. Venga, sí, eduquemos a los niños, pero ¿sabe qué? Mejor protejámoslos. Y todos sabemos lo que está pasando en Colombia, todos sabemos los años de vida saludables perdidos que estamos perdiendo en nuestra población más joven y además con menor posibilidad de ascenso social. El casco no es un factor de riesgo. El casco a 80 kilómetros por hora no le salva la vida a nadie, porque aquí hablamos, claro, del golpe externo, pero nos olvidamos de las colisiones internas que se generan en unas cabecitas que apenas se están formando. Si queremos trabajar por la seguridad vial de los niños, lo primero que tenemos que hacer es bajar a los niños de la moto y protegerlos. ¿Cómo está la atención a víctima en Colombia? La defino con dos palabras: estado de indefensión y desamparo total. Y aquí voy a hablar en los 9 minutos que restan, que tenemos las víctimas que no pudimos salvar, que son los muertos, y que son, y le pido perdón a las familias por decirlo, son lo que más impacta en la opinión pública. Pero tenemos otros que son los que realmente tienen que vivir padeciendo el flagelo el resto de su vida, y que son las personas que quedan con una discapacidad permanente de por vida y que generan una enorme carga para la enfermedad. Si no podemos hablar, si no nos interesa hablar de las vidas perdidas y de los años de vida saludables perdidos, yo sí quisiera saber cuánto estamos pagando a través del régimen contributivo de salud y del régimen subsidiado la morbilidad de todas esas personas. Hoy, y hablo de las víctimas fatales, de aquellos que no pudimos salvar, estado de indefensión para las familias. Hoy, la justicia depende del grado de pobreza de la víctima y de la riqueza del victimario, y esa es una realidad. Revictimizamos a las personas cuando tienen que pasar por un sistema de justicia que no les da ni el derecho a la verdad, ni el derecho a la justicia, ni el derecho a la reparación. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un sistema donde tienen que nombrar un apoderado de víctimas que generalmente es un abogado con pocos escrúpulos, y eso termina en ¿qué? Y aquí, atención, cuando yo hablo de los derechos del agresor, hoy están acá, pero los de la víctima están acá. Nos olvidamos de las víctimas. Hemos dedicado todo nuestro sistema penológico en Colombia a defender los derechos del agresor, dejando totalmente, soslayando totalmente el derecho de las víctimas. Y ustedes saben qué les pasa a esas víctimas de las regiones apartadas del país, que les toca llegar a una conciliación. Y la conciliación, por eso,
el que se inventó la verdad, la justicia y la reparación sabía de qué está hablando. Las víctimas necesitan verdad y después de la verdad necesitan la justicia. Y solo después de que se hizo justicia, la reparación. Pero acá nos estamos saltando la verdad y la justicia y terminamos reparando de manera miserable a las víctimas, con una grave consecuencia, y es que esas víctimas terminan atomizando, terminan destruyéndose el núcleo familiar porque les da remordimiento de haber de alguna manera aceptado una suma de reparación por esas víctimas, por la pérdida de esas vidas. En cuanto a los no fallecidos, a los sobrevivientes, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema de atención de emergencias, pero resulta que en Colombia solo tenemos 0.08 ambulancias por cada 100.000 habitantes. ¿Con eso qué podemos resolver? Primarias, ¿no? Pero de esas 0.08, más del 57% pertenecen al sector privado. Sí, podemos seguir hablando de educar a los niños, podemos seguir hablando. No tenemos ni idea, Andrés, y eso le urge a este país, le urge saber cuál es el costo de la carga por enfermedad, de la morbilidad. Pero si tenemos pocos recursos, venga, entonces por lo menos identifiquemos cuál es el costo económico, porque no hablo del costo social, del costo económico que representan los niños del país que terminan con una lesión discapacitante de por vida. Eso es, muchas gracias. Mil gracias, Mary. Fundamental, verdad y justicia antes de la reparación, y la vacuna fundamental para reducir las muertes de tránsito es reducir la velocidad y proteger a los niños. Creo que… Andrés, yo solo quiero pedirles disculpas a ustedes, tengo que irme porque tenemos una formación ya, entonces muchas gracias, me disculpa por favor. Y continuando un poco del sector de la sociedad civil, pasamos de nuevo al sector gobierno, y yo quisiera que José Octavio López, médico regulador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de Salud, nos contara un poco, pues ya hablamos de víctimas en el mediano y largo plazo, todos esos procesos de justicia, pero en el corto plazo, en la atención prehospitalaria, cuando el siniestro ocurre, quisiéramos un poco saber cuál es el trabajo de la Secretaría en, digamos, un poco qué ha hecho la Secretaría en estos 4 años para mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de la atención prehospitalaria. Y como bogotano también, a modo personal, quisiera saber un poco qué acciones están haciendo para que el buen trabajo de la Secretaría se continúe en los próximos 4 años. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero entonces, para contestar la pregunta, me voy a referir a una estrategia muy sencilla, pero muy efectiva que se implementó, y es una unidad funcional. Una unidad funcional. El secretario de Salud fusionó en 4 unidades, en 4 subredes, los 22 hospitales que antes teníamos. Los fusiona por niveles de complejidad, bajo, medio y alto. La Dirección Seccional de Urgencias lo que hace es que toma 2 de esas unidades funcionales con destinación exclusiva para la atención prehospitalaria, porque en el antes dependíamos de un subdirector científico. Y mire usted el contexto de un subdirector encargado de una UCI, encargado de toda la parte de cirugía cardiovascular, para entrar a definir un tema tan sencillo que, si bien es fundamental, el cambio de una batería, despinchar una llanta, cubrir un turno porque alguien no llegó. Entonces se tomó esa estrategia de tener una unidad funcional en cada subred, norte y sur, que atienda a esas ambulancias con un personal exclusivo, con un dinero, un financiamiento exclusivo, con una interlocución directa.
y eso mejora mucho la agilidad, la oportunidad. Esa es una de las primeras cosas a resaltar. 41 ambulancias nuevas que se entregan completamente dotadas para el funcionamiento del programa. Continuidad en la capacitación. La Secretaría tiene varios cursos de capacitación para todos los niveles, para todas las personas, tanto comunidad como personal de salud. Curso de promoción y prevención, curso primer respondiente, curso primer respondiente en salud mental, curso primer respondiente en desastres, por solo mencionar algunos. Y en la novedad es que a nivel gobierno, a nivel de alcalde, dicta una disposición que todos los funcionarios públicos tenemos que realizar ese curso de primer respondiente. Todos tenemos que saber qué hacer, qué no hacer, cómo actuar ante un evento, ante una urgencia, ante una emergencia o ante un desastre. Y por eso se crea el módulo virtual. De resaltar también el fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el CRUE, desde el mejoramiento de toda la radiocomunicación, adquiriendo tecnología de última, tecnología de punta en radiocomunicación, mejorando la contratación del talento humano, mejorando todos los procesos y procedimientos y lo más importante es la implementación del sistema de emergencias médicas, que por norma nos toca a todos los municipios y Bogotá lo implementó desde el 1 de julio. Y José Octavio, un aspecto importante del trabajo de la Secretaría es el que usted describe de atención, pero hay otro también aspecto importante que la iniciativa Bloomberg ha estado trabajando aquí en otras ciudades, y es la utilización de datos. ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que podemos contar todas las muertes, contar todos los heridos y asimismo identificar dónde ocurren estas lesiones, cuál es la magnitud con la que ocurren para poder realizar intervenciones de política pública específicas en las zonas donde ocurren estos siniestros? ¿Cuáles serían para usted las recomendaciones fundamentales para los próximos 4 años en cuanto a mejorar el sistema de unión de datos que tenemos en el C4? Y usted puede explicar un poco sobre el C4 entre la Secretaría de Salud, Movilidad y otras agencias. Bueno, ahí tendría de pronto que hablar o contar qué es el sistema de emergencias médicas. Desde el 2011, la ley 1438 nos obliga a todos los municipios a contar con un sistema de emergencias médicas, que el ministerio lo reglamenta en el 2017. Bogotá saca un decreto, el 793, que implementó el 1 de julio, que indica que todas las ambulancias públicas y privadas tienen que ser reguladas, tienen que estar bajo la dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad. Para la fecha 30 de septiembre tenemos 717 ambulancias ya inscritas en el sistema de emergencias médicas. De ellas, 529 son privadas, 191 son públicas. Tenemos unos requisitos que incluimos en el decreto. Uno, todas las ambulancias tienen que estar habilitadas por norma, por ley. La habilitación es un requisito en Colombia que busca es dar atención con calidad. El enfoque básico de la habilitación es la calidad. Ese es el primer requisito. Implementamos que ingresaran los datos en un sistema de información que tiene la Secretaría de Salud. Entonces ahí empiezo a contestar la pregunta. Entonces ya sabemos qué ambulancias son, qué modelo, si son básicas, medicalizadas, cuál es la base. Datos tan básicos como cuál es el SOAT, cuándo se vence, cuándo tiene la técnico-mecánica, cuándo se vence, quiénes son los tripulantes. A la fecha cumplimos con el 86% de esa información de las ambulancias pertenecientes al sistema. El segundo requisito es que tengan un sistema de localización satelital. Vamos en un 81% en cuanto a ese requisito. Y el último, que es radiocomunicación.
Pensando en una emergencia o en un desastre en la ciudad, la norma prevé que todas las ambulancias tengan un sistema de comunicación con el CRUE, un sistema de radiocomunicación. Al momento vamos en un 70%. ¿Esto qué nos ha implicado en estos 3 meses de operación? 48.772 despachos públicos y privados. Hemos contado con más o menos unas 40 ambulancias adicionales diarias, porque no olvidemos que las ambulancias privadas se rigen bajo un reglamento o bajo unas normas privadas. Ellas se crean para atender unos traslados secundarios, cubrir unos eventos, cubrir una medicina prepagada. Pero la norma y el sistema de emergencias prevé que en caso de una emergencia o un desastre, todas pasen a ponerse a disposición del CRUE, que el CRUE las regule, las despache, un 80%. El 20% es el número de ambulancia con el que trabajamos el día a día. De esas 48.000 que le menciono, 39.011 despachos fueron públicos, 9.761 fueron privados. Esos 9.761 que implica mayor atención, mayor oportunidad. Esos 9.761 pudo quedar antes del CEN en demanda insatisfecha o en atenciones no reguladas por el CRUE, en atenciones lo que llamábamos la guerra del centavo o ambulancias conocidas como Casasoa, que iban en pos de ese seguro, de esa atención, desplazándose los pacientes a unas IPS específicas, atravesando la ciudad. ¿Esto qué implica? 9.700 ambulancias direccionadas de manera oportuna, reguladas con un acto médico. Todo eso en un sistema de información que me permite obtener datos, me permite obtener sitios de atención, me permite tener mapas calientes, me permite que le demos continuidad al programa, lo que planteaba en la pregunta, tener datos, hacer investigaciones, continuar con la comisión intersectorial, esa comisión que me permita tomar decisiones, saber que en determinados puntos, en determinadas intersecciones, nos toca o poner reductores, o poner mayor señalización, o poner un policía, o cambiar la base de la ambulancia. Con la información podemos tomar decisiones, con la interacción de todos los actores podemos mejorar la situación. Aquí apunta a que logremos darle continuidad y complementar todo el sistema, porque alguien puede decir, pero hablar de un 70% en 3 meses debería ser el 100%, pero para nadie es desconocido que implementar una norma en Colombia es complejo. Máxime si estamos pensando en negocios legales como es la medicina prepagada, como son los traslados secundarios o la comercialización de la salud, que fue lo que le dio pie a la norma, porque se pensaba más en el seguro, más en la plata, el dinero que le iban a dar a quien trasladara a ese paciente a un sitio donde hay quejas, donde hay evidencia que la atención no era la mejor, donde se pensaba más en gastar ese dinero, esos 18 millones del SOAT, antes que en la calidad en la atención. Ahora lo que se busca es una atención regulada por un ente, que en este caso es salud, pensando en la urgencia, la emergencia y el desastre. Por eso el reto es la continuidad, es darle continuidad, cumplir con el 100% de la implementación del sistema, como muy bien lo preguntaba y muy bien queda en el ambiente, es tener datos, tener un sistema de información que hable en las plataformas, el C4, que es el centro de cómputo donde llega la llamada, el 123. En ese centro están varias agencias, está policía, donde recibe la llamada, despacha, está bomberos, está el IDIGER, que es el que maneja todo el tema de emergencias y desastres en la ciudad, y está la Secretaría de Salud. Entonces ahí nos interactuamos, ahí se trabaja en conjunto desde la recepción de la llamada, desde los protocolos, desde la tipificación, desde ese interactuar, cosas tan sencillas como poder visualizar la cámara, que yo como médico mire la posición del paciente, si tiene o no una dificultad respiratoria, si perdió o no un estado postural, que eso me suma a la toma de decisiones. Entonces hay que darle continuidad con una plataforma que permita hablar entre sistemas, que permita ser amigable, tener estadísticas, porque vuelvo, insisto, lo que no se mide se adivina.
Mil gracias, José. Entonces, estandarizar las plataformas es un aspecto fundamental, por supuesto, de poder trabajar en conjunto y, por supuesto, la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial es un aspecto fundamental que ha creado la ciudad. Sí, la ciudad está trabajando en implementar una nueva plataforma que es el Premier One y se espera que a final de mes ya empiece a funcionar en la línea 123 en el NUCE. Excelente. Entonces, pues yo sí lo que quisiera destacar es que esto es lo que es un buen panel de salud pública. Tenemos una entidad internacional, tenemos sociedad civil, tenemos gobierno. Eso es justamente lo que uno espera ver y esa es la razón por la cual todos esos problemas se vuelven en últimas de salud pública, porque termina impactando la salud poblacional, pero cada vez se vuelve más y más importante tener este enfoque multi e intersectorial. Entonces, les pido un aplauso a todos los panelistas. Y el aplauso también y el agradecimiento para el doctor Andrés.